Emprendedores, te saluda Dante de graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver sobre YouTube, ¿ya? Y vamos a hablar específicamente sobre el tema de subtítulos, ¿ya? Vas a ver que, por ejemplo, aquí en estos últimos videos he colocado, vas a ver que aparece en la parte inferior izquierda, dice subtítulos, ¿de acuerdo? O puede ser que si tú no eres suscriptor, digamos, del canal, lo vas a ver como CC. Así que para que lo veas como subtítulos, tendrías que suscribirte. ¿Ya? Bueno, eso para decirte, ¿no? Ahora, vamos por qué sería recomendable que en este caso tú coloques subtítulos, en este caso a tus videos de YouTube. Bueno, hay una razón importante para ello, ¿ya? Resulta que YouTube continuamente está buscando nuevos públicos, nuevos contenidos. Y si es que tú tienes la posibilidad de un contenido que tú lo creas, que pueda ligar a una nueva audiencia, a un nuevo público, en este caso YouTube busca tu contenido, ¿sí? Y va a mostrar hacia esa nueva audiencia, es decir, hacia esos nuevos idiomas que tú has añadido. Con esto no quiero decir que de pronto vas a acarrear toda, en este caso, la audiencia o el público de un determinado idioma, no. Pero en base a lo que yo he visto en mi analítica, he observado que, por ejemplo, cuando he añadido los subtítulos, al menos con un idioma, yo incluso voy a hacer las pruebas con otros idiomas, me he dado cuenta que ya se abre una pequeña partecita de audiencia que ve mi contenido en este caso, por ejemplo, con subtítulos en inglés, ¿ya? ¿Qué ocasiona esto? Bueno, tiene algunas cosas, ¿no? Primero, tenemos aumento del CTR, tenemos aumento de vistas, visualizaciones y todo es en conjunto que también te favorece a ti para que en este caso tú tengas un mayor alcance, ¿no? Entonces, bueno, estas eran las razones para que veas por qué en este caso vale la pena poner subtítulos, ¿ya? Incluso, aquí también tomarlo en cuenta, ¿no? Hay personas que también están aprendiendo, date cuenta, idiomas. Y a lo mejor quieren ver un contenido en el idioma que están aprendiendo. Entonces, qué mejor si tú les ofreces esa parte. Y en este caso, como nos ofrece YouTube para hacerlo, mucho mejor. Que lleva un poquito más de tiempo, un poquito extra, sí, pero vale la pena, ¿ya? Y con lo que te voy a indicar a continuación vas a ver que no es tan complicado. Realmente es, como diría, easy peasy, ¿ya? Es pan comido, así que vamos a ello, ¿ya? Bueno, estás aquí en tu canal. Y lo que vas a hacer es, vas a darle clic donde dice YouTube Studio. Cuando le des clic ahí, te va a salir aquí lo que es el panel del canal, ¿ya? En la parte izquierda vamos a dar clic en contenido. Y aquí te van a salir los videos que tú has publicado, ¿ya? Entonces tú vas a escoger el video que tú quieras, por ejemplo, traducir, ¿ya? Digamos que se me ocurre este video, ¿ya? Entonces en este icono donde dice detalles, ahí le vamos a dar clic, ¿ya? Tú simplemente escoges el video que tú quieres, en este caso, traducirlo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos abierto, lo que vamos a hacer es de darle clic en la parte izquierda del menú. Ahí dice subtítulos, ¿ya? Le damos clic ahí. Y te va a salir en este caso los subtítulos que tiene actualmente en este caso el video, ¿no? Aquí en forma automática YouTube ya lo genera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic en este que dice español automático, ¿sí?
este que está aquí dice publicado por el creador, puede ser que a ti no te haya salido, ¿no? Entonces, si es que tienes, yo por ejemplo le podría en este caso borrarle, ya, o editarle, ya, pero en mi caso simplemente voy a centrar en el que dice español automático, le doy clic en duplicar y editar, te va a salir esta ventana de aquí, le damos clic en esta opción que dice editar tiempos, ya. Entonces vas a ver que aquí te sale en este caso la IA de YouTube detecta automáticamente lo que tú estás diciendo y te lo transforma en texto, ¿ya? Entonces vas a ver que aquí ya hace en este caso, digamos, la coordinación del texto con, en este caso, con los segundos que tú vas diciendo en cada instancia, ¿no? Entonces simplemente lo que tú harías es de revisar que esté bien los textos, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, aquí esto iría unido y aquí también me tocaría corregir esto, ¿no? Entonces simplemente yo aquí esto, bueno, le voy a borrar. Y lo dejaría así, ¿ya? Entonces, bueno, de tu parte tú puedes revisarle, ¿ya? En mi caso me da problema siempre en la primera parte, ¿no? Pero puede ser que si tú has detectado o te puedes poner a revisar en cada parte, sección de lo que sería, digamos, del video, tú puedes darle clic en play y ver que esté todo funcionando, ¿no? En mi experiencia me he dado cuenta que lo hace muy bien YouTube, así que sin más, ahí lo único que hacemos es de darle clic en publicar, ¿ya? Listo, entonces con esto hemos creado una copia, en este caso del idioma, ¿ya? Y lo que vamos a hacer a continuación es de agregar el idioma que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, digamos que le doy clic en agregar idioma y yo aquí voy a escoger el idioma que yo quiero que me aparezca en los subtítulos. Entonces, por ejemplo, aquí ya me sale. Aquí, por ejemplo, en mi caso voy a colocar que esté con subtítulos en inglés, ¿ya? Tú puedes elegir el idioma que tú quieras, pero yo te recomiendo que escojas los idiomas principales. Ok, entonces aquí vas a ver que ya te sale inglés y vamos a darle clic en agregar tanto el del título y de la descripción como de los subtítulos, ¿ya? Digamos que estoy aquí en subtítulos, le doy clic en agregar y te va a salir esta ventana de aquí, ¿no? Fíjate que aquí diga inglés Estados Unidos y aquí viene la parte mágica, ¿no? Como nosotros antes ya hicimos un duplicado o una copia del idioma español, entonces eso ya lo tiene ahí, en este caso YouTube, y vamos a escoger esta opción que dice traducir automáticamente. Le damos clic ahí y vas a ver que ahora YouTube ya te traduce en forma automática el contenido de lo que tú decías, en este caso en español, pero aquí ya traducido en inglés, ¿no? En mi caso solamente me tocaría corregir esta parte que yo hablo aquí al comienzo y lo demás estaría todo listo, ¿no? Entonces te traduce para cada instancia de lo que tú vas diciendo en el video. Y otra cosita más importante, que recuerda que la traducción que hace en este caso YouTube no es que sea al 100% digamos buena, pero en su gran mayoría, yo diría un 90-95% lo hace muy bien. Más que nada yo me he puesto a revisar cuando lo hace y veo que hay coordinación y es justo lo que uno quiere decir, así que lo hace muy bien en este caso YouTube, ¿no? Entonces de esta forma lo hacemos, damos clic ahora en publicar y con eso nosotros hemos acabado de publicar, en este caso sería el contenido del video, ¿ya? Ahora lo que nos faltaría sería la parte del título y del subtítulo. Vas a ver que aquí donde dice título y descripción, fíjate en el idioma que hayas escogido, aquí le voy a dar clic en agregar. Entonces aquí te va a salir, en este caso esta ventana, donde te detecta lo que es el título y la descripción que le has colocado en el video. Aquí yo te sugiero
que le instales la extensión BDQ o BDQ, como otras personas lo dicen, ¿ya? Porque cuando tú lo haces te va a salir este botoncito que dice Translate. Vas a ver que aquí también tengo otra extensión, pero yo me manejo con esta de aquí, ¿no? Ahora, me parece, creo que esta está en la versión Pro de la extensión, ¿ya? Que me parece que está 10 al mes, entonces creo que no habría problema, ¿no? Pero si tú por A o B motivo no te lo puedes permitir, bueno, no hay problema. ¿Qué es lo que harías? Copiarías el título, te abrirías una ventana con el Google Traductor, copias y pegas y escoges el idioma y luego regresas y lo pegarías aquí, tanto el título como la descripción. En mi caso, como yo no quiero evitarme hacer todo ese trabajo, y aquí va para indicarte también cómo funciona esta extensión. Entonces mira, aquí me sale este botón de Translate y yo solamente le doy un clic y en forma automática ya me realiza lo que es en este caso la traducción tanto del título como la descripción, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, a mí me ahorra tiempo, pero como te decía, si no puedes hacerlo, tranquilamente utiliza Google Traductor, ¿ya? Entonces aquí le doy clic en publicar y ahora vas a ver que ya te sale en este caso el idioma, tanto para el título, la descripción y los subtítulos que tienen que ver en este caso para el contenido dentro del video, ¿ya? En cualquier momento tú también puedes editar, ¿ya? Y ahora, ¿qué tal si tú quieres agregar otro idioma? No solamente uno, no hay problema, simplemente haces el mismo proceso. Das clic otra vez en agregar idioma y escoges en este caso el idioma que tú quisieras, ¿no es cierto? Y repites el mismo proceso. Digamos que yo quisiera en francés, se me ocurre, ¿de acuerdo? Entonces le pongo aquí francés y aquí ya te sale. Entonces lo mismo, subtítulos, le doy clic en agregar y para que te des cuenta que como nosotros ya teníamos hecho la copia en este caso del idioma español, aquí YouTube ya te lo detecta, damos clic en traducir automáticamente y se repite el mismo proceso, ¿no? Entonces mira, aquí lo mismo, aquí no me detecta, por ejemplo, en este caso de mi sitio, simplemente yo corrijo esta parte y lo demás está todo bien, ¿ya? Y aquí ves que ya me sale en francés. Entonces ahora estamos haciendo el video a la francés y damos clic ahora en publicar y con eso ya hemos creado nuestra traducción de un nuevo idioma en YouTube. Ya está. Y nos faltaría por último el título y la descripción. De igual manera damos clic en agregar y repetimos el mismo proceso que hicimos antes, ¿no? Entonces aquí voy a dar clic en este botón Translate. Si no, lo haces con Google Traductor. Aquí lo tengo y pongo publicar. Y con esto nosotros ya hemos colocado, puedes añadir los idiomas que tú desees, ¿ya? Entonces en mi caso yo me puedo quedar con este. Si es que yo quisiera, puedes ver que aquí dentro del idioma que aquí te aparece, puedes editarlo, ¿ya? Incluso también algunos puedes también quitarlo. Pero bueno, aquí entonces yo, ¿qué es lo que hago? Voy a revisar mi video para ver si es que ya se ha añadido en este caso los idiomas que acabé de añadir. Y bueno, estoy aquí ya en el video. Me voy a irme a la parte de configuración y aquí mira, me dice subtítulos y aquí ya me lo detecta. Lo que coloqué el francés, el inglés, el español que está generado automáticamente, ¿sí? Y el otro que venía por default. Entonces incluso yo podría quitar y quedarme solamente con los que yo quisiera, ¿no? Pero digamos que yo quisiera en este caso en inglés. Entonces mira, ya me sale la traducción al instante, ¿no? Y lo mismo si es que yo quisiera, por ejemplo, digamos con francés, que está aquí. Ahí está, ¿no? Entonces de esta forma es como tú puedes traducir en forma automática para cualquier idioma todos tus videos.
Al menos puedes hacerlo ya con los principales dentro de tu canal. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Entonces, sin más, desde graficowebs.com será hasta un próximo video. Éxitos, bye bye.